Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Y estoy agradecido por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. No pierdas tiempo afanado por el día que vendrá. Dios cuida de las aves, de nosotros cuidará. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. Un día más para poder cantar, un día más para poder reír, un día más para poder abrir mi corazón y someterlo a ti, un día más para mirar tu luz, seguir tus huellas hasta hallar tu cruz, un día más. Mi sombra al lado derecho. Dios te bendiga. Es un gusto para mí saludarte por este medio. Me alegra que estés el día de hoy conectado para ver la escuela dominical, donde estaremos aprendiendo muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Espero que tu corazón esté dispuesto para escuchar la voz de Dios. En esta hora me gustaría hacer una oración antes de comenzar. ¿Te parece? Inclina tu rostro ahí en tu casa con reverencia al Señor. Bendito y buen Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por este día que nos has dado. En esta hora, Padre, pedimos, Señor, por los maestros, Señor, que ellos puedan, Señor, impartir esta palabra, Padre, y que nosotros podamos estar atentos, que podamos escuchar tu palabra y podamos guardarlo en nuestro corazón, Padre, que lo podamos poner por obra, Padre, y bendice, Señor, a los hermanos que nos estén viendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Espero que podamos aprender y divertirnos mucho. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Soy Norma González. Es un placer estar nuevamente contigo en esta mañana de Escuela Dominical. Vamos a dar comienzo ya con nuestra clase número 9, la cual lleva como tema Afrontando la muerte. La muerte, hermanos, es parte de la vida y todo ser humano la experimentará. Es por esto que debemos de estar preparados y hay que enfrentarla con valor, hermanos. Hay que estar preparados para enfrentarla. Uno de los acontecimientos, hermanos, más difíciles de afrontar como seres humanos es la muerte. Nadie queremos pasar por ese momento. La muerte, hermanos, es un concepto del que muchos prefieren evitar hablar. O preferimos evitar hablar. Nadie queremos tocar ese tema. ¿Por qué? Porque el solo hecho, hermanos, de nombrarla es para algunos motivo de angustia. Porque al pensar en ella como una posibilidad para nosotros o para nuestros seres queridos, hermanos, es algo que no quisiéramos que pasara jamás. Es algo que no quisiéramos
enfrentar. Es algo por lo que no quisiéramos pasar nadie, pero no lo podemos evitar, hermanos. Todos sabemos que un día vamos a enfrentar esta situación, aunque no queramos. Y hay que estar preparados, hermanos, hoy en la actualidad, más con esta situación tan difícil que se ha venido con lo de la pandemia. Con este tiempo tan tremendo que hemos pasado y que muchas familias han perdido a algún ser querido. Y que ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo, hermanos. Comprendamos la perspectiva bíblica sobre la muerte. Hay que desechar las ideas equivocadas al respecto y renovemos nuestra esperanza, hermanos. Pues es de esto de lo que vamos a estar hablando, hermanos, en esta mañana de escuela dominical, de este tema tan importante que es en nuestra vida. Que aunque no queramos hablar sobre esto, hablar sobre la muerte, porque es difícil para todos hablar sobre este tema. Pero tenemos que hablarlo, hermanos. ¿Para qué? Para saber cómo enfrentarla. Y para saber cómo enfrentarla con valor. Para saber lo que hay que hacer cuando se llegue ese momento en el que no queremos pasar ninguno de nosotros. Y sin más preámbulos, hermanos, pues vamos a dejar el lugar a nuestros maestros, que son los que van a entrar de lleno en nuestra clase número 9, en la cual vamos a estar hablando acerca de afrontando la muerte. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido a una clase más de Escuela Dominical. Estamos en nuestra lección número 9, afrontando la muerte. Y me ha tocado compartir contigo el punto número 1, la sociedad actual y la muerte. Este punto, este aspecto, es un poquito complicado de poder abordar de una manera rápida, de una manera sencilla, porque realmente estamos hablando de temas profundos, pero como son del diario de vivir y se han vuelto algo curiosamente superfluo, aunque es del diario vivir, y es que nos hemos acostumbrado tanto a ver la muerte, pero verla lejos, y cuando nos toca que está cerca con algún ser querido, algún conocido, es cuando encontramos ese choque, esa, ¿cómo podríamos decir? Esa crisis emocional, esa crisis espiritual, ante esto que es inevitable, por lo que todos debemos de cruzar. Y mira, la situación
en que vive la sociedad actual es una situación bastante triste, bastante trágica. Y para poder entrar de lleno a la situación actual, vamos a primero a analizar un poquito qué pasaba anteriormente con las sociedades antiguas, con las culturas antiguas. No vamos a entrar ahorita a analizar si esta creencia o aquella creencia es correcta o es incorrecta, sino más bien vamos a tratar de abordar el hecho de que las culturas que nos precedieron, las sociedades que nos precedieron, tenían un entendimiento y tenían una postura más seria respecto de la muerte, y eso los llevaba a plantear diferentes formas de pensar, diferentes ideologías, doctrinas, enseñanzas. Por ejemplo, en los pueblos egipcios, ellos tenían todo un entendimiento de lo que pasaba después de esta vida. Ellos entendían que había una vida después de esta vida y hacían todos los preparativos para que sus muertos pudieran hacer el viaje de esta vida a aquella vida sin ningún contratiempo. De ahí el embalsamar y los tesoros y las tumbas, lo que hoy conocemos como las momias. Y al menos esa cultura, esa sociedad tomaba con seriedad, tomaba de cierta manera con reflexión, con filosofía, el tema de la muerte. Inclusive en nuestro México querido, el tema de la muerte es un tema que se toma con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. También nosotros tenemos nuestras propias creencias culturales. Me hablo a los temas mexicanos relativos a la muerte, en nuestros antepasados, con la creencia también de una vida después de esta vida. Y bueno, hace poco una película que se hizo muy famosa, y esa película abordaba estas creencias mexicanas respecto a la vida después de esta vida. Al final, lo que quiero centrar es que las sociedades que nos antecedieron tenían un entendimiento de la existencia de una vida después de esta vida. Lo tomaban con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y entonces tomaban los preparativos en esta vida para afrontar la próxima vida. Y como te vuelvo a insistir, sin entrar todavía en los detalles, al menos existía ese conocimiento, ese entendimiento, había ese consenso, había ese acuerdo. Y la Biblia dice claramente que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y que después se presente el juicio. Es decir, la Biblia también establece, nos enseña que una cosa es esta vida que tenemos actualmente y que después de esta vida vamos a entregar cuentas, porque al final la muerte no es extinción, la muerte es separación. Y lo hemos visto en otras clases anteriores a esta, donde hemos aprendido, hemos estudiado lo que dice la Biblia, que cuando el hombre fallece, el cuerpo regresa al polvo del que fue tomado, el espíritu regresa a Dios que lo dio, y entonces es el alma en la que entrega cuentas. Y entonces el hombre está hecho, o el ser humano en general, está constituido su ser en tres partes, o es tripartito: el cuerpo material que vuelve al polvo, el espíritu que regresa a Dios que lo dio, y el alma, que es la esencia de lo que somos. Es el que toma las decisiones, es el que reflexiona, es el que está poniendo atención en este momento, se está distrayendo, es el que decide traer estas clases de escuela dominical, o es el que decide pasarlas por alto. Igual es el que decide buscar a Dios, o es el que decide dejarlo fuera de su vida. Ese es el alma, el que toma las decisiones, el centro de las decisiones, de las emociones. Ese es el alma, y esa alma tiene un camino todavía que seguir después de esta vida. Y vuelvo a insistir, el espíritu regresa a Dios que lo dio, y el cuerpo regresa al polvo, pero el alma es la que prevalece.
Dice la Biblia que el alma prevalece para pasar una eternidad con el Señor o pasar una eternidad separada del Señor. Y entonces esa es la segunda muerte, la muerte espiritual. Entonces tenemos que la muerte es separación de esta vida, separación, no extinción. Sobre estos temas es importante dejar claro, porque han salido tantas teorías, han salido tantas posturas, han salido tantas ideologías que al final no son cosas nuevas, sino son mismas pensamientos que se vienen arrastrando de ideologías anteriores. Y una de ellas, por ejemplo, dice que el hombre cuando fallece, el ser humano cuando fallece se extingue. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Y dice, el que fue bueno prevalece con Dios y el que fue malo simplemente se acabó. Y se acabó. Y no es así. Por eso es importante tener presente este tema, el que estamos hablando sobre la sociedad actual y la muerte. Porque la sociedad actual tiene diferentes creencias conforme a la cúmulo de ideologías que han salido por el mundo o que se han reavivado en el mundo. Y entonces toma posturas que al momento de enfrentar con un deceso, realmente entran en un proceso muy difícil, en una crisis muy difícil emocional, en una crisis espiritual muy difícil. Y algunos de esos puntos que es importante que mencionemos ahorita es que esta sociedad, al dejar de lado una postura seria respecto a la muerte, entonces tampoco se prepara para enfrentar esta realidad. El día de hoy se ha promovido mucho, inclusive hace unas horas se está escuchando una terrible y deplorable enseñanza que estaba dando por ahí un líder religioso y que decía que así como en el desierto el Señor había renovado o había mantenido sin desgaste la ropa y el calzado de los israelitas, así el Señor para el que se mantenía en ese ambiente o en esa relación, lo podía mantener siempre joven, así como Moisés, que cuando falleció sus ojos seguían viendo bien y bueno, él aludía que es que con el Señor te mantienes joven, y cuando la Biblia en realidad no enseña eso. Eso es importante porque se está aludiendo a un tema de estética externa y no de una pureza interna, que es lo que nos habla la Biblia. La Biblia nos llama a santidad. La Biblia nos llama a consagración. Aunque es importante cuidar el exterior, es importante la buena salud, es importante la apariencia, pero es importante entender que la Biblia nos llama a estar a cuentas con Dios para cuando seamos llamados delante de su presencia. Y hoy en día se ha promovido y se han metido muchas doctrinas equivocadas aún entre aquellos que han recibido la sana doctrina, la sana palabra. Y alguno de estos temas es el enfoque a las cuestiones, como te decía, estéticas, las cuestiones plásticas, las cuestiones aparentes en exceso. Las cuestiones económicas, las cuestiones financieras, las cuestiones de la abundancia material, como si eso fuera un tema o una garantía espiritual. También se han abordado temas del crecimiento intelectual, del crecimiento sapiensal, para reemplazar la sabiduría espiritual. Y entonces, por sí solo, cada uno de ellos, lo que es la estética externa, lo que es la prosperidad económica y lo que es el conocimiento o el acervo cultural, por sí solos no son malos. Lo que es malo es que se tome como un reemplazo de santidad, de consagración, de verdadera prosperidad espiritual. Entonces, cuando se aborda de esa manera, y no nada más solo estos tres, hay muchos otros ejemplos de temas que se han confundido y que se han enseñado equivocadamente conforme a la palabra de Dios, y entonces el darle ese enfoque causa que se distraiga lo importante, se distraiga el crecimiento espiritual, se distraiga la madurez espiritual. Y entonces cuando las personas enfrentan el problema de la muerte, se encuentran con problemas graves, como por ejemplo que no tienen una verdadera tolerancia ante la frustración. Ahora, frustrarse en ciertos momentos es natural, es correcto, es lo esperado,
Por ejemplo, cuando falleció mamá, cuando falleció papá, cuando falleció mi hermana, creó una frustración. Porque, ¿qué es frustrar? Es que tú tienes un propósito y no se puede cumplir. Tú tienes una esperanza y no la puedes alcanzar. Tú tienes un anhelo y no lo puedes ver realizado. ¿Y cuál es ese? Ver un día más a papá, ver un día más a mamá, ver un día más a tu ser querido, poder abrazarlo, poder platicar una vez más, poder realizar una plática adicional, un momento de compartir una sonrisa, un momento de compartir ese momento familiar un poco más que no se puede tener. Eso te lleva a una frustración. Claro que es importante entender que como seres humanos podemos experimentar esto, pero aquí de lo que estoy hablando es que las personas que no entienden y que toman como vano y que dejan de lado el tema de la realidad de la muerte, lo que significa y que nos espera una vida más allá y que no están preparados para esto y que lo han dejado como algo superficial y lo han hecho a un lado, cuando lo enfrentan, entonces no pueden tolerar esa frustración. Se topan con una grave crisis emocional, una grave crisis espiritual y se presenta una frustración más grande de lo que debería de ser. ¿Por qué? Por esa falta de preparación ante esto. Por esa razón, se tiene como una tendencia a tratar de huir de la realidad de la muerte. Y se llega a los excesos, inclusive de rendir culto a la juventud. Sí, porque es bueno hacer ejercicio, es bueno comer sanamente, es bueno bañarse, es bueno asearse, es bueno cuidar la imagen. Sí, es bueno, pero cuando se trata de engañarse a sí mismo, cuando tratas de ser joven a través de cirugías innecesarias, cuando tratas de ser joven a través de una adaptación de accesorios que realmente no engañan a nadie y que a ti mismo tampoco. Y vuelvo a decir, hay una medida justa, correcta, que es importante, pero cuando esto se va más allá de lo entendible, esto es un problema, porque se está tratando de vivir eternamente cuando no se logra añadir un día más a la vida. Simplemente se está teniendo una mascarada, se está teniendo un engaño, un disfraz. Y hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día se vende mucho eso. Mucho se vende eso. Tener cuidado de estos disfraces que a nadie engañan y que al final realmente traen aflicción al corazón. Otro tema importante que debemos de dejar claro es que aunque la ciencia incrementa en conocimiento, y que esto es bíblico, estaba profetizado que la ciencia iba a crecer como nunca antes, pero esto realmente en la realidad no ha garantizado que una persona pueda agregar días a su vida, puede tener una mejor estándar de vida, puede tener una mejor salud, pero al final vamos a vivir lo que el Señor ha planeado que vivamos. Entonces debemos entenderlo, debemos aceptarlo y debemos nosotros vivir cada día con plenitud delante de la presencia de Dios y delante de los hombres con plenitud, porque la ciencia no agrega días a nuestra vida, simplemente nos puede ayudar a mantener un buen estilo de vida, un buen estado de salud, y esto es importante dejarlo claro. ¿Cuántas noticias hemos visto de personas deportistas, de personas sanas que de repente fallecen? ¿Por qué? Porque los días del hombre solamente Dios los tiene en conocimiento. Y otra cosa que es importante dejar claro es que por todo lo anterior, entonces el hombre está más preocupado por las cosas externas, las cosas inmediatas, las cosas que ahorita le pueden producir placer, el placer ahorita, la satisfacción ahorita, el poder tener alegría momentánea ahorita, y entonces no se piensa en hacer cosas que sean verdaderamente trascendentales, como ser un buen ejemplo para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, el poder dejar una familia guiada por el camino correcto, el poder dejar una herencia que valga la pena, y no la material, porque la material se acaba,
todo lo material se acaba, pero una herencia espiritual, una herencia de ejemplo, todo eso se ha perdido. Tristemente, el día de hoy, la sociedad está buscando tanto el placer, el hedonismo, está buscando tanto el autocomplacerse, que se ha vuelto inclusive de cristal. Y algunos yo he visto tristemente que reaccionan ofendidos, que no los llames de cristal, los estás criticando. No los estoy criticando, los estoy describiendo con mucha tristeza. Mira, yo he tenido la oportunidad de dirigir, de liderar, o de ser mentor, o ser consejero de jóvenes y niños desde hace ya casi 4 décadas, y eso por gloria de Dios. Y he visto cómo las generaciones han ido cambiando, y la de hoy en día es la que está menos preparada para afrontar el futuro. Termino diciendo esto: por ahí dicen unos estudiosos que esta es la primera generación que no va a poder sobrepasar los éxitos de la generación de sus padres, y esto es algo terrible, porque también afecta en el tema de estar preparados para cuando tengamos que partir de esta vida a aquella vida eterna, o aquella separación eterna de nuestro Creador. Dios te bendiga. Bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a estar viendo nuestro segundo punto, que es la perspectiva bíblica de la muerte. La muerte en el principio. Ahí, hermanos, podemos leer en los primeros capítulos de Génesis. Nos damos cuenta que la muerte no estaba en los planes de Dios para con nosotros. Dios se los mencionó a Adán y a Eva solo como una advertencia, y en caso que desobedecieran la orden divina que Él les había dado respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Él les dijo, ahí en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y por desgracia, hermanos, ellos desobedecieron y pecaron contra Dios. Y por esa desobediencia vino la enfermedad y vino la muerte. El apóstol Pablo nos señala ahí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte, hermanos, se hizo presente en la raza humana, y esta muerte ha de entenderse en dos sentidos. En el ámbito físico, en su vida tiene un límite y tiene que partir de este mundo, y en lo espiritual vive separado de Dios por causa de su pecado. La perspectiva de la muerte en Cristo. La muerte, hermanos, no es inevitable. Desde el momento, hermanos, que nacemos, nos aferramos a la vida
Y muchos no queremos morir. ¿Por qué? Porque disfrutamos de esta vida. Pero debemos aceptar que esta vida, hermanos, un día va a terminar y que es un proceso natural que todo ser humano vamos a experimentar. Algunos, hermanos, pasarán por este trago amargo a temprana edad, algunos en su juventud, algunos en su niñez, algunos probablemente en la vejez, pero todos vamos a enfrentar esta muerte. Ahí en Hebreos 9:27 nos dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Con esta declaración, las Escrituras están dándonos por hecho que la muerte nos va a llegar a todos, y no importa la edad, la raza o las creencias que tengamos. Sin embargo, hermanos, como hijos de Dios, tenemos la certeza que Cristo triunfó sobre la muerte y venció ahí en esa cruz del Calvario. Y por eso, hermanos, gocemos de la seguridad de que después de la muerte física viene una nueva vida perpetua que vamos a gozar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios, hermanos, no estamos exentos de la muerte física, pero esta no tiene un efecto permanente en nosotros, porque la fe en Cristo, hermanos, nos libra de la condenación eterna y nos da seguridad que también la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, hermanos, ahí nos dijo en su palabra, ahí en Juan 11:25, dice la palabra de Dios: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que viviere y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Esa es la certeza que tenemos, ¿verdad? Que un día vamos a estar ante su presencia. De ese modo, hermanos, la resurrección constituye la esperanza del cristiano. Amén. Tenemos una esperanza, hermanos, de que un día vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar ahí ante su presencia y vamos a gozar, ¿verdad?, de esa salvación que Él nos dio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey.
siempre, bendecirán por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oye, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se mostrarán y tu nombre por siempre bendecirán por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios porque nos permite un domingo más de estar aquí con ustedes saludándoles. Mi nombre es Carlos Castro y vamos a entrar a la lección número 9 y vamos a entrar al punto número 3. ¿Cómo enfrentar la muerte? ¿Por qué evitamos hablar de la muerte? Es una experiencia que viviremos cada uno de nosotros en algún momento, a menos que nos toque ser parte del arrebatamiento de la iglesia.
Pero ¿cómo usted y yo vamos a enfrentar la muerte o cómo debemos de enfrentar la muerte? Ahí en 2 Corintios 4, versículo 18, dice así a la letra: no mirando nosotros las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí mismo en 2 Corintios 5:4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Usted y yo debemos de enfrentar la muerte con esperanza. El apóstol Pablo, aquí en esta escritura que acabamos de leer, habla de que nuestra casa terrenal, nuestro cuerpo es temporal. La palabra tabernáculo proviene de la palabra esquine, que significa tienda. Se refiere a ella como tabernáculo, haciendo referencia a las tiendas que usaban cuando viajaba al pueblo de Israel por el desierto, las cuales eran frágiles. Al igual que aquellas tiendas frágiles, el cuerpo humano se va deteriorando con el paso del tiempo y llegará el día en que esta morada terrenal se deshaga. Pero cuando este día llegue, aquellos que hemos creído en Jesucristo seremos revestidos de un cuerpo eterno y glorioso. Será una casa no hecha de manos, que ya no está más sujeta a corrupción, ni debilidad, ni deterioro. Hoy tenemos un cuerpo con limitaciones y el mismo desgaste físico y las aflicciones presentes nos hacen gemir. Pero tenemos una esperanza, usted y yo, hermanos. Tenemos una esperanza de que algún día vamos a tener una casa nueva. Una casa nueva para toda la eternidad, donde habitaremos para la eternidad, donde no habrá más llantos, donde no habrá más lloro, donde no habrá más tristezas. Ahí donde usted y yo vamos a estar. Bien, hermanos. Vamos a entrar al segundo punto. Hablamos en el primero de cómo usted y yo debemos de enfrentar la muerte con esperanza. Y ahora vamos a enfrentar la muerte sin temor. Ahí en el Salmo 23, capítulo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si bien, hermanos, el temor es una emoción natural que experimentamos cuando enfrentamos situaciones graves o desconocidas. El temor puede ser experimentado por cualquier ser humano cuando se encuentra frente a la muerte. Pero el cristiano, en cambio, hermanos, puede tener una perspectiva distinta a ella, la cual le ayuda a verla como un paso hacia la eternidad. O sea que usted y yo, hermanos, este temor nos debe alentar de que nosotros podemos ver la muerte como un paso cercano, hermano, de estar a la eternidad, de que un día que vamos a morar con el Señor Jesús. Los creyentes tenemos la seguridad de que podremos atravesar el umbral de la muerte con la paz que solo Dios puede dar. Además, cuando la enfrentamos, no estaremos solos. Jesús mismo, nuestro Señor, que es nuestro pastor, estará con nosotros para darnos paz, infundirnos aliento. Por medio de su presencia y la tranquilidad que Él va con nosotros. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, esa es la confianza que usted y yo debemos de tener cuando enfrentemos algún día la muerte, de que Él estará con nosotros y Él nos va a ir con nosotros. ¿Para qué? Para pasarnos a aquel lugar donde vamos a morar eternamente. Puede haber momentos, hermanos, en que el creyente, al sentir la muerte cerca, tenga temor. Pero bastará recordar las promesas del Padre en las Escrituras,
para que su corazón y su fe se fortalezcan. La presencia del dulce pastor estará con nosotros y no estaremos solos en medio de ese valle. Además, tenemos la seguridad de que Él nos llevará a un lugar seguro, a un lugar eterno, a un lugar donde no habrá más llanto, donde no hay tristezas. Amén. Y esa es la esperanza, que usted y yo debemos enfrentar la muerte algún día. Amén. Y que usted y yo debemos enfrentarla sin temor. Amén. Ahora yo quiero dejarles esta pregunta. ¿Cuál es su perspectiva acerca de la muerte? ¿La ve con temor o de forma diferente? Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga nuevamente, hermanos. Pues hemos llegado ya a nuestra conclusión de nuestra clase de hoy. Como ya vimos, ¿verdad? La muerte es una realidad ineludible que todos enfrentaremos algún día, hermanos. Por ello, hermanos, vivamos conscientes de ella como algo natural. Eso nos permitirá mantener nuestra mirada en las cosas eternas, hermano. Hay que aprovechar la vida. Aprovechemos las oportunidades y el tiempo, hermanos, que Dios nos da. Teniendo en cuenta que un día terminaremos aquí nuestro peregrinar, hermanos. Recordemos que nosotros estamos de paso nada más en este mundo, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hay algo, hermanos, mucho mejor que los hijos de Dios vamos a tener cuando dejemos este mundo. ¿Y qué es? Pues vamos a estar con nuestro Salvador por la eternidad, hermanos. Así que, hermanos, que la esperanza de lo eterno y el saber que el pastor estará con nosotros en todo momento nos permita enfrentar la muerte con valor, con aceptación y sin temor alguno, hermanos. Porque si vivimos conforme a la voluntad de Dios, no temeremos a la muerte y vamos a decir, como dijo Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Dios te bendiga. Quiero entregarme para servirte, mi Dios. Es un deleite darte mi adoración. Quiero entregarme para servirte, mi Dios. Es un deleite darte mi adoración. Glorifícate, glorifícate, Dios. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de esta hermosa clase dominical. Espero que hayan podido aprender mucho y recuerden,
todo lo que se nos enseña lo tenemos que guardar en nuestro corazón y ponerlo por obra. Que Dios les bendiga, y antes me gustaría despedirnos con una oración. Si pueden inclinar su rostro con reverencia al Señor. Bendito y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la palabra que fue impartida, por estas hermosas clases que tú nos permites observar, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, a los maestros, a las personas que disponen su tiempo, Señor, para enseñarnos. También, Señor, te pido por nuestros hermanos que nos están viendo, Padre, que ellos puedan tomar estos consejos, puedan tomar, Señor, tu palabra y meditar en ella y ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tú estás coronado de gloria y de honra, oh Dios. No hay nadie como tú, creador de todo el universo. Cuán grande eres tú, no hay nadie como tú. Levantamos nuestra voz